Gracias por este contacto. Le establecemos para llevarles información en materia de política. En esta oportunidad, el candidato presidencial Henry Falcón está ofreciendo unas ruedas de prensa desde la ciudad de Maracaibo. Escuchemos sus palabras. Es bueno decirlo para que se eviten estas especulaciones en las redes sociales, etcétera. Está siendo atendido en el hospital militar. Agradecemos desde aquí la atención que ha recibido el diputado. Ustedes saben, frente a la acción violenta, agresiva de grupos armados, grupos paramilitares vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. Así diga Nicolás Maduro lo que quiere inventar. Él para eso está mandado a hacer. Cuando tú ves grupos ya en actitud violenta sobre la base de una cultura que ha sembrado el gobierno y su partido, aquellos de territorios que son como particularmente abordados desde esa cultura de la intolerancia, entonces con la anuencia del gobierno y además con atuendos de color rojo, de color verde oliva, etcétera, como que si nadie puede transitar libremente, tal cual lo plantea nuestra Constitución. Lo mismo sucedió por allá en Maturín, en el mercado de Maturín, y la poblada se le fue encima a ese grupo minúsculo, no eran eran 12 personas aproximadamente, pero armados mostrando armas. Y entonces el arma de la conciencia de la gente en el mercado, más de 5.000 los apabulló y los hizo correr. Ahora, esa es la realidad que nosotros venimos no solamente observando, sino sintiendo, viviéndola de la calle, desde Oriente al centro, del centro a los llanos, de los llanos a Centro Occidente. Esta semana nos vamos, Dios mediante, a los Andes. Y una vez que hagamos este primer recorrido, por supuesto, un diagnóstico general de qué es lo que tiene el país por dentro. Cuando digo por dentro, estoy hablando del alma de la gente, del venezolano de a pie, de aquellos que están más que angustiados, desesperados frente a la tragedia que les puso por delante el gobierno. Una oferta que les ofrecía el cielo y a la final les puso por delante este infierno. El infierno del día a día, queridos hermanos, que nos ha traído aquí y que nos permite, con voluntad, pero también con conciencia, ir a meternos allí, donde uno puede vivir la miseria junto a la gente, la pobreza, el mercado de Maturín, el mercado de San Félix por allá, el mercado del Tigre, y más allá de Petare, Katia, y así iremos a cada rincón de Venezuela, como por ejemplo ahora en el mercado Las Pulgas de Maracaibo. Esa es una realidad. La gente hoy, esa gente humilde que en un momento creyó en un modelo que se le presentó sobre la base, por supuesto, de muchas frases y muchas vinculaciones con la historia, etcétera, como una suerte, recordemos ustedes, el Salvador, el Mesías de aquel momento, cosa que no podemos repetir como error en este momento de la historia de nuestro país. Y de allí entonces, que lo que tú recoges allí es la realidad de todos ustedes, queridos hermanos. El hambre campea como nunca en la historia republicana de este país en los últimos 100 años. Los niños abandonados a la suerte de la miseria en la calle. El abuelo, pero el común de la gente que muere de mengua en un país que dice ser potencia, con inmensas riquezas petroleras, gasíferas, minerales, tierra fértil, exuberantes paisajes, reservas hídricas, de todo tiene nuestro país. Pero tenemos el peor gobierno que haya conocido la historia y que conozca hoy el mundo. Es un gobierno desfasado.
Un gobierno navegando en la mediocridad, un gobierno incapaz, un gobierno virulento, un gobierno nacido y concebido desde el elemento permanente de la confrontación. Entonces nosotros que venimos de allí y seguimos viviendo esa realidad, por cierto, realidad que también se muestra en el deterioro de esta ciudad que fue hermosísima, Maracaibo. Le decía a los muchachos, y por eso preguntaba por Tony, cuando por allá en el año 2000 me correspondió asumir la conducción de la ciudad de Barquisimeto, mi mirada siempre estuvo en Maracaibo. ¿Por qué no hacer de Barquisimeto lo que inició Manuel Rosales por allá en Maracaibo? Y me vine para acá y junto a unos amigos de aquí fuimos a ver cómo hicieron con las áreas verdes y fuimos a tener por allá un vivero, no recuerdo cómo se llama el vivero, y comenzamos a transformar a Barquisimeto. Y esto que ustedes están viendo que estamos haciendo por el país era lo que hacíamos diariamente a las 6 de la mañana en un barrio, en un campo. Es el aprendizaje en lo cotidiano, en la realidad del otro, en su angustia, pero también en su miseria. Y por eso referencio a Maracaibo, porque qué tristeza me dio hoy cuando salí y veo montones de basura por todos lados. Lo que fue verde ahora es monte. Deterioro, eso que ustedes llaman la chichera o la chirrera. Chirrinchera es lo que nosotros llamamos allá la ruta Chivo. Y lo que llaman por allá en Oriente la perrera. O sea, estamos hablando del país que el gobierno dice que es una potencia, metiendo mentiras todos los días. Ahora, frente a esa realidad de este país nuestro, donde no solo no hay comida, aquí no hay dinero, se compra el dinero. Es el único país del mundo donde usted compra un billete de 100 por 250. El mismo billete de 100 que hace 2 años dijeron, no, ya no circula. Y comenzó aquella mamadera de gallo, lo quito, lo pongo, todo eso de un gobierno improvisado, pero además un gobierno incapaz. El mismo gobierno que está ofreciendo ahora el nuevo cono monetario. Veía ahorita unas declaraciones del candidato del hambre, donde entonces habla, no, que nosotros queremos destruir el Bolívar. Fíjense ustedes que los tipos no tienen ni pena. El Bolívar lo pulverizó. La incapacidad del gobierno que dice ser socialista, que fue el mismo que acabó con los salarios y con la clase trabajadora. El mismo que puso en condición de pobreza extrema a los que ya exigían mejores condiciones de vida. Es el gobierno que acabó con la clase media. Es el gobierno que indujo a que miles y millones de nuestros jóvenes se fueran a explorar en otras latitudes oportunidades que no les ofrece su patria. Ahora, esa realidad, queridos hermanos, nos ha traído aquí. No es Henry Falcón, no se trata de Henry Falcón, ni se trata de los partidos que me acompañan. Se trata de un momento único, histórico, trascendental para la vida de este país, incluso en los acontecimientos de Venezuela que afectan también los países de las otras regiones. El problema migratorio, por ejemplo. Ahora, díganme ustedes, ¿qué debe hacer el político que entienda su papel de intermediación frente a esas necesidades de la gente? ¿Cuál es el rol de un dirigente político? ¿Cuál es el verdadero papel de los partidos? ¿Hacer política o hacer de la política la antipolítica? Un político tiene que ser intermediario, interlocutor
en la resolución de esos problemas de la gente. No esconderse. Entonces resulta que el país tiene la crisis más aguda que se conozca en la historia, que estamos a punto de una debacle, estamos a las puertas de un precipicio, que podemos entrar en una guerra fratricida entre hermanos, que la lógica política, el sentido común convoca a que hoy más que nunca nos unamos más allá de los partidos. Yo hablo de la unidad superior, y que podamos demostrar, como le demostramos en el 2015, unidos, generando emociones con una sola narrativa, con una sola línea discursiva, organizado para vencer la trampa, el ventajismo, que jamás, olvídense de eso, que gobiernos de corte dictatorial, autoritario, generan condiciones consonas en procesos electorales. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna. No existió en Chile, no existió en Nicaragua, jamás existió en Perú. Pero allí se produjeron cambios importantes. Fue el pueblo. Y de allí, un documento, permítanme, que habría que analizar. Yo sé que muchos de ustedes conocen de Fernando Mídez, un intelectual que ha venido mostrando una alta preocupación por nuestro país. Este documento, la oposición venezolana, entre las elecciones y la nada, plantea en una de sus reflexiones, decía en un programa en horas de la mañana, ¿dónde ha tenido éxitos la oposición venezolana y dónde no los ha tenido? Todos los éxitos de la oposición venezolana han pasado por lo electoral. 2007, referéndum. 2013, Victoria Capriles robada. 2015, el evento electoral más destacado que haya podido conducir la oposición venezolana, elecciones parlamentarias. ¿Dónde no ha tenido éxito la oposición venezolana? La abstención, 2005. Y allí la génesis de la tragedia. No se participó en las elecciones. El gobierno, ni corto ni perezoso, tomó para sí la Asamblea Nacional y comenzó entonces la partidización de las instituciones del Estado. Y de allí el nivel de desconfianza, descrédito, la falta de autonomía e independencia, de factores que deben ser equilibrio, el Poder Judicial, el Poder Electoral, la falta de autonomía del Banco Central de Venezuela, la penetración ideológica de nuestra Fuerza Armada, la cabiosis de nuestra principal empresa petrolera, PDVSA. Entonces uno se pregunta, después de revisar estas reflexiones y la reflexión del día a día, que es la reflexión de la calle, ¿qué sentido, qué utilidad, qué fin, qué objeto tiene la abstención? ¿Quién ha explicado eso? ¿Quién le ha dicho al país, de los que dicen que la ruta es abstenerse, qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está la ganancia de la tal abstención? No existe. Seguramente algunos pensarán, y la gente, algunos sectores minoritarios pudieran intuir, bueno, que si no se vota, seguramente una fuerza militar extranjera pudiera venir el día 21 a resolver los problemas de los venezolanos, cosa que da vergüenza solamente pensarlo. O alguien pudiera pensar por allá que es mejor la salida por un golpe militar. Que yo conozca, que yo sepa, no hay golpe militar bueno, por lo menos que yo conozca, en ninguna parte del mundo. Todos son malos. Y el que esté pensando que los militares puedan dar un golpe de Estado para llamar a Henry Ramos, a Henry Falcón, a Capriles, a Leopoldo, a María Corina o a Lorenzo Mendoza, para decir, vengan aquí que aquí tienen la banda, está equivocado. Eso no es así. Y nosotros podemos agradecerle al Grupo de Lima toda su intermediación,
frente a la crisis que ha generado el gobierno aquí y afuera, pero no es el Grupo de Lima el que va a resolver el problema de Venezuela. Y lo peor, quien llama la atención, yo no tengo ninguna duda, está llamando a una forma de votar por Maduro. Beneficia a Maduro. Y esa abstención implica 6 años más de tragedia para Venezuela. Ahora nosotros decidimos dar un paso al frente, dar la cara al país. Y yo estoy seguro que eso que vimos en el mercado de las pulgas, que por cierto, ojalá Nicolás Maduro, yo le reto. Yo reto a Nicolás Maduro que venga a Maracaibo y se meta al mercado de las pulgas. Que vayan a ver para ver cómo lo reciben. Y una vez le dije, quizás, si él se anima, bueno, Barquisimeto, damos una vueltica por la avenida La 20, él por una acera, por la avenida 20, él por una acera y yo por otra. Pero fíjense, yo no estoy en esto inventando nada y permítanme mostrarles el último estudio de opinión de la empresa Data Analysis. La encuesta, no me pregunten a mí, consulten ustedes a los técnicos especialistas en esta área, en estos estudios de opinión. Data Analysis, una de las encuestadoras más serias del país. Estamos hablando de la ciencia, de la estadística, del elemento científico a la mano para la toma de decisiones. Esta empresa, fíjense su ficha técnica, esta es una encuesta del 19 al 29 de marzo, está calientica, de ahorita, pero esto da elementos claros de lo que estamos recogiendo en la calle. Yo vengo de Falcón ayer y lo que vemos en la calle es que el pueblo se lanza afuera cuando no ve a un hombre, no, ve a una alternativa en la calle, a una esperanza, a una posibilidad de éxito necesario, además, necesario. Esta es una encuesta casa por casa, con un margen de error mínimo, 3.5%, y un nivel de confiabilidad del 95%. He aquí uno de los primeros elementos. Oposición venezolana, 36.1%. El 42% de la población se inscribe en el centro independiente. Y un sector que no podemos subestimar, que es un error seguir haciéndolo, el sector del oficialismo. 20.5% que no comulga con Nicolás Maduro ni con este gobierno. Es el mismo chavismo que también lo tienen pasando hambre y miseria. Pero cuando vemos más adelante, fíjense, he aquí un elemento que debe convocarnos a la reflexión, a todos, a nuestros compañeros, amigos y hermanos de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, al Frente Amplio, etc. A la pregunta, ¿cuán seguro está usted de ir a votar en las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo? Data Analysis. Muy seguro, 31.4%. Seguro, 27.8%. Poco seguro, 16.6%. Si del poco seguro solamente tomemos de allí 6%, el 65% de la población está consciente que la salida de este gobierno nefasto tiene que ser pacífica, democrática, constitucional, es decir, electoral. Después, esta misma encuesta, permítanme, porque es la verdad, aquí no hay medias verdades. Y yo siempre he dicho, con la verdad nosotros derrotaremos la maldad, siempre. Y por eso la coherencia, siempre vamos a decir nuestras verdades. Quien se deje perturbar por el Twitter y entonces el Twitter sea más importante que su conciencia, asuma su responsabilidad frente a la historia y frente al país. A esta pregunta, ¿está usted de acuerdo con el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática
a favor de la abstención en las próximas elecciones presidenciales, no 66,8%. Sí, 26%. Y permítanme en esto la inmodestia. No quiero ser petulante para nada, pero es la verdad. A muchos no les gusta la verdad. ¡Ah! Se retuercen. Como una verdad, pues la verdad objetiva. Henry Falcón, de Nirgua, por allá de la región de la provincia, se fue para Caracas y puede ser presidente. Va a ser presidente. Eso. Entonces a gente no les gusta. Porque seguramente, porque eso también nos ha hecho daño. Esa polarización extrema a cada momento. Y eso de sentir que la sabiduría está solo en un sector. Ese pueblo llano ha demostrado sabiduría y paciencia al extremo porque se ha jugado con su dignidad y hoy se juega con su familia. Y esa es una realidad que debe también convivir con nosotros. Y esta misma encuesta, este mismo estudio de opinión, permítanme y discúlpenme la inmodestia, está recogiendo una realidad. Si las elecciones se hicieran ahorita, este domingo, ¿por quién votaría usted? 41,4% nosotros y el señor candidato del hambre 34,3%. No me pregunten esto a mí, apenas estamos comenzando. Por eso aquí debemos dejar buena parte de la apatía, la inercia. No hay cansancio que valga. Nosotros llegamos anoche como a las 9 de la noche y estuvimos reunidos hasta las 12, pero a las 6 estamos en un programa. Y todos los días será así. Y viene una segunda etapa de la campaña. Pero esto no puede ser para nosotros, en lo absoluto, un elemento que perturbe en la arrogancia, la prepotencia y que confunda o se confunda en la confianza. Yo digo, si esa realidad la abatimos como lo hicimos en el 2015, si salimos a votar, derrotamos al candidato del hambre. Si votamos, ganamos. Y por eso es que, perdónenme que me extienda, pero hay que saber diferenciar condiciones electorales y condiciones políticas. Son dos cosas totalmente distintas. Y para Henry Falcón, mi humilde opinión, si es verdad, este es un gobierno tramposo, como todo gobierno de corte dictatorial, vivo y avispado. Pero esos gobiernos tramposos se derrotan masificando la participación, no al contrario. Es masificando la presencia en los centros y masificando presencia también en el resguardo de la voluntad de la gente. La trampa estés ahí. No tener presencia en los centros, abandonar los centros. Esta circunstancia que se ha presentado en los últimos meses y en los últimos años, que si el paraván, el voto asistido, que dejan los centros después de las 5 o 6 de la tarde abiertos hasta que ellos les convenga, y la gente se va y agarran la maquinita y la vuelven un fleco. Eso es verdad. Pero cuando hemos decidido no dejarnos trampear y nos convertimos, votamos y nos quedamos ahí, yo digo, dediquémosle en ese sentido un día de nuestra vida a Venezuela. Decía yo en la mañana, los abuelos se levantan a las 2 de la mañana, algunas veces a las 10 de la mañana termina el banco que está full, pasé ahorita, dándoles 20.000 que no le alcanza para comprarse una empanada. Las madres de familia todos los días a la calle. Los muchachos, las universidades desiertas, se están yendo. La deserción a nivel universitario supera el 70%, de profesores y alumnos. La deserción escolar en niveles básicos y medios es del 54%. La gente pasa buena parte del día, la mayoría de los venezolanos, deambulando de un sitio a otro, viendo cómo consigue algo para saciar el hambre.
ese día 20, si ese compromiso lo hacemos con el país y vamos, votamos y nos sembramos ahí ese día a defender y a conquistar la victoria de un país, no de un presidente, de un partido, ni de una coalición de partidos, de un país, que es el país mío, pero también el de todos los comunicadores que está aquí, y de todos los zulianos y todo el país que nos está observando ahorita. Si ese compromiso que vamos a desarrollar todo esto en función de que lo que conocemos como padrón electoral no sea un padrón exclusivo de partido, es un padrón de vida, de sobrevivencia, de subsistencia. Y de allí la necesidad de que nosotros este recorrido por el país, en esta claridad, me disculpan, siempre abonando la verdad, bueno, yo estoy convencido que está comenzando a dar sus frutos, que la pradera se está prendiendo en positivo y que esto se va a convertir en una gran bola de nieve. Y el que no se meta allí, y este es un mensaje para algunos compañeros de la crítica, pudieran quedar en el olvido para el futuro. Recordemos 1952, Jovito Villalba, una línea abstencionista lanzada desde la dirigencia de los partidos, y su militancia les pasó por encima y salió a votar. Estamos reuniéndonos con mucha gente de las bases, de todos los partidos, y con mucha gente dirigencial también, de todos los partidos. Yo espero, en el nombre de Dios, que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros aliados de la mesa de la unidad, con quien tenemos más coincidencias que diferencias, de los amigos del Frente Amplio, donde podemos tener pequeñas, pudiéramos decir, metodologías diferenciadas en lo táctico, pero el objetivo estratégico es el mismo: cambiar al gobierno, salir de esta tragedia, de esta pesadilla. En el nombre de Dios podamos reencontrarnos en el camino para que la causa sea Venezuela. Muchas gracias. Ajá, a la orden. Usted dice que las elecciones de 2013 fueron robadas. ¿Por qué cree que ahora serán distintas? ¿Y con qué maquinaria cuenta usted para poder disipar la trampa que pueda hacer el gobierno el día de las elecciones? No, tengo Una. dos. Le doy todas las preguntas. Tengo dos más. Bueno, mira, somos varios. La otra es, su contrincante es la abstención o Nicolás Maduro. Y si cree posible o está en conversaciones en que las cabezas del Frente Amplio y de la MUD puedan entonces en un futuro cercano poder apoyar su candidatura antes del 20 de mayo. Bien, bien. Lo primero que hay que destacar aquí es que nosotros estamos dispuestos a defender esa victoria como sea. Y eso significa que aquí no hay retiro de candidatura. Quien va ganando no se retira. Así que ande buscando una situación. Y ustedes saben que la lucha, queridos hermanos, la lucha política tiene también su diversidad en el ejercicio de la práctica. Aquí si todos, si salimos efectivamente a votar decididamente, la diferencia no va a ser reñida, no. Aquí le vamos a dar una pela. Y una pela que no va a olvidar. Porque él sabe que le corresponde ser oposición. Y nosotros le decimos, vaya recogiendo sus maletas porque le quedan pocos días. En esto de la abstención, ciertamente, el adversario es el ventajismo, las miserias de la política, del gobierno, de su partido y el Estado, parece mentira que es el mismo gobierno,
porque tenemos dependencias de Estado que parecieran oficinas del PSUV. Pero ciertamente el gran adversario a vencer es la abstención. Y el gran aliado a construir es la unidad superior. Gracias. Candidato. María Luis Palmer de Unión Radio y el Venezolano TV de Miami. Usted hablaba de la diferencia entre condiciones electorales y condiciones políticas. Cuenta Henry Falcón con condiciones electorales y con condiciones políticas. De no ser así, entonces, ¿cómo se va a una contienda? Las condiciones políticas son las mejores, no las hemos tenido nunca en los últimos 20 años. Jamás un gobierno, 80% de rechazo, 80% de rechazo. Un proceso de hiperinflación en marcha. La historia dice que ningún gobierno en elecciones, en el marco de un proceso hiperinflacionario, donde tú buscas un bien en la mañana, tiene un precio, en la tarde tiene otro, y un pueblo pasando hambre, nunca ha ganado elecciones. Con un pueblo en 65% dispuesto a votar, y al cual tenemos que animar, porque somos mayoría. La verdadera oposición venezolana es el 80%, esa es la unidad. La unidad no es exclusivamente los partidos. Los partidos de la unidad somos, hoy representamos el 16%. Revisemos los estudios de opinión. Esos son los partidos, digo todos. Acción Democrática, COPEI, todos, es una verdad. Pero la verdadera unidad es el 80% opositor que rechaza este gobierno. ¿Habíamos tenido esa oportunidad en los últimos 20 años? No, nunca. Eso sobrepasa las condiciones electorales, que son distintas, que pudieran ser mejor o por lo menos iguales que la del 2015. Y sin embargo la victoria fue contundente. No hay centros migrados. La mejor garantía para un pueblo es el propio pueblo. Ahí lo que dije ahorita. Y de allí la estructura, más que de un padrón electoral de partido, de un padrón electoral de la gente, del país sufrido. Y de allí los detalles, los verdaderos detalles operativos de las garantías. Aguas abajo, el paraván, la violación de la normativa en cuanto a la instalación de puntos rojos, el voto asistido, la apertura o el sostenimiento en la apertura de los centros después de estar cerrados, el plan República, que no es el mismo, como no es la misma la economía de hace 4 años, 4 meses atrás, no es lo mismo. Usted hace 4 meses usted iba y decía en la mañana, no, yo no voy a comprar este artículo, pero tengo que reunir para comprarlo rápido antes que suba. Usted decía, lo compro dentro de 15, 30 días, ahorita no. Porque los militares también están pasando hambre. Porque los soldados hoy salen de sus cuarteles para comer a su casa. Porque los mismos militares han exigido también subsidios directos. Porque el salario mínimo integral en Venezuela, que hoy son $4.5, aproximadamente 1.250.000 bolívares, con el que tú dejas allí tu trabajo de 30 días, con él puedes comer 2. Y eso no es diferente con un militar. Y eso me lo muestra a mí la realidad de la calle. Yo vengo por tierra y tengo fotos como no tienen ustedes una idea, con militares. O sea, digo, en la espontaneidad, el guardia, el policía, sácanos de esta tragedia, Policía Nacional. Con todo respeto hacia ellos. Por eso es que no podemos generalizar en esto de buscar soluciones. Y nunca han sido, nunca el camino de la violencia, los atajos, las aventuras, jamás han sido buenas consejeras. Y de allí, pensemos nosotros, veamos un poquito hacia atrás. ¿De dónde vienen esos niveles de desconfianza hacia la clase política venezolana? ¿Dónde quedaron buena parte de las frustraciones de la gente? En los errores nuestros.
Tú convocas a la gente y le dices, no, listo, mañana están listos. Esta semana sí y la otra sí. Hubo una dirigente nacional que dijo, sí hubo abandono de cargo y en 30 días ya Nicolás Maduro no es presidente. Y nosotros dijimos que eso es mentira. Y el que se ponga a pensar aquí, no, que listo, no, ya las elecciones, no votamos y la presión internacional, entonces ya el gobierno no es gobierno. En una semana, ahí tienen a Cuba. Véanse en ese espejo. O sea, aquí no son tiempos de esas visiones extremas. Son tiempos de la asunción en la responsabilidad frente al país con los instrumentos que nos da la Constitución. Son los votos, no las balas. Usted habla de masificar los centros de votación. ¿Cuenta con la musculatura electoral para poder frustrar los centros de votación? Lo estamos trabajando, por supuesto, en la diversidad de los escenarios. Y eso tiene que ver con la planificación. Cuando tú planificas, tú debes tener un punto de partida. ¿Cuál es tu punto de partida? Un buen diagnóstico. Ese diagnóstico te permite ver eso que tú dices, cuáles son los músculos que tengo. Sobre esos músculos tú determinas, bueno, un escenario, y sobre ese escenario tú tienes que determinar las variables que pueden cruzarse en el camino que fortalezcan esa musculatura. Quizás no hay una expresión de la dirigencia como partido, pero ya les dije las bases. Y esto lo digo con propiedad, no lo estoy diciendo con la mentira. Yo vengo reuniéndome con gente de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, de Voluntad Popular, y no los estoy echando para el pajón, es la verdad. Permítanme hablarles con claridad. Entonces veamos, tomemos algunos referentes importantes. Cuando la lógica, el sentido común, el criterio de la política con P no es interpretado por la dirigencia, sus bases terminan pasándole por encima. Y de ahí, ya te voy a repetir. Habló por teléfono con Henry Ramos Alú. ¿Qué conversó? ¿Fue una conversación en secreto? Pues cuéntelo. Me asustaste, chicos. Cuente rápido. Galicia es la noticia. Donde está Galicia, está la noticia. Así es. Mira, fíjate, Henry es mi amigo. Henry es mi amigo personal. Tengo muchas coincidencias y además mucho que agradecerle a Acción Democrática. Converso en la realidad de la política, porque es que la política es diferencia, ¿Y qué le dijo? diversidad y pluralidad. Y mantenemos ese contacto. Enrique Capriles es mi amigo y hemos tenido diferencias, también nos comunicamos. ¿Qué le dijo Enrique Capriles? He conversado con Manuel, con todos hemos conversado, y con todos ellos hemos conversado. Yo planteo las coincidencias más allá de las diferencias, y de allí que todavía tenemos casi 50 días por delante. Casi 50 días. ¿Dónde está Galicia? Está la noticia. Permiso, candidato, por acá. Nazaret Torres de Radio Fe y Alegría Noticias. Le quería preguntar, hay dos escenarios. En el caso de que el escenario, la abstención, o sea, el escenario de las elecciones venideras, aún se habla de que no están las condiciones dadas. Como condiciones me refiero a que no ha sido renovado el Consejo Nacional Electoral y las instituciones están parcializadas. ¿Usted considera que aún así la población debe ir a elecciones? Pero por Dios, absolutamente. Absolutamente. ¿Tú sabes qué ocurrió en Chile? Nadie daba medio por aquel proceso electoral. La noche anterior, la concertación, que fue la gran solución, cosa que nosotros abrazamos como una de las primeras decisiones en este gobierno de transición, unidad y salvación nacional. Hay que resolver la crisis política, estabilizar, generar gobernabilidad en el país para tomar las grandes decisiones de la economía. Bueno, tú sabes que la noche anterior la concertación no daba medio por el proceso electoral. ¿Tú sabes cuál era el Consejo Nacional Electoral en Chile? El Ministerio Interior y Justicia, dependía del dictador. Y los derrotó la voluntad mayoritaria de un pueblo, y ahí está Violeta Chamorro. Y ahí está la transición del franquismo a Adolfo Suárez, España.
Y ahí está el referente más importante de paz en el mundo, Nelson Mandela. Le decían traidor, hasta su esposa lo execró, su partido. Nadie creía, 27 años de prisión, y logró salvar a Sudáfrica. Yo no me erijo en lo absoluto, ni me quiero comparar con nadie. Pero si se hubiese dejado llevar precisamente por la inercia, que no construye, la inercia destruye. Por eso digo, hoy, quienes dicen abstención, ¿qué es lo que ofrecen, pues? Yo pudiera preguntarme hoy, quienes hablan de abstención, que presenten el plan, que digan qué vamos a hacer el día 21 de mayo, ellos, que lo digan, pero no que se callen y se escondan, no que nadie se calle y se esconda, que den la cara. Yo decidí dar la cara y dar un paso al frente, y ese paso al frente, ya te doy la palabra, y disculpa, ese paso al frente, bueno, es lo que estoy haciendo por todo el país, y tengo la seguridad, no hay lugar a dudas de que este gobierno está derrotado, y por eso andan desesperaditos, y de allí lo que veremos. Su candidatura es una componente con este gobierno para poder que ellos sigan a través de usted seguir esta situación que está viviendo el país. Esos no son los mismos que dicen. Si de acuerdo a lo que usted acaba de informar, ¿verdad? Y a las conversaciones que han sostenido con estos líderes que usted mencionó, eso quiere decir que de manera solapada la gente ya lo está apoyando su candidatura. Bueno, mira, lo primero que hay que destacar allí, esos son los mismos que dicen que yo soy chavista, ¿verdad? Pero esos sí son avispados. Entonces podemos dejar que un chavista dirigiera la campaña de Enrique Capriles. Así es. O sea, una cosa que no tiene sentido, lógico. Pero permíteme desarrollar mi respuesta. ¿Sí? Pero por Dios, yo nunca lo voy a negar. Mira, yo dije, eso es como yo negar que soy de Nirgua. O sea, quien nega sus orígenes termina negándose a sí mismo. Y es un pecado haber sido chavista si el 70% del país lo fue. O sea, por Dios, pongamos las cosas donde. Pero hace 9 años, precisamente cuando el gobierno tenía 60% en las encuestas y el petróleo estaba a $100 el barril y el chavismo era chavismo, yo decidí retirarme hace 9 años. ¿Tú sabes por qué? Porque me opuse a expropiar la empresa Poral en Barquisimeto. ¿Tú te acuerdas? Pero ahí no recuerda. Y lo dije. Entonces hoy pareciera, por ejemplo, ahí está el Frente Amplio, ahí está Nimerevan. ¿Está o no está? Nimerevan sí se ha declarado, no, yo soy chavista, pero soy contra gobierno, no reconozco a Maduro. Entonces hoy, yo, que estoy ahí en la unidad, que represento hoy, represento el sentimiento de factores democráticos que abiertamente adversamos el gobierno, la nueva plataforma unitaria y COPEI, el Partido Social Cristiano COPEI. ¿Qué dice la figura de uno de los hombres más notables de la política en el país, Eduardo Fernández? El movimiento al socialismo, nuestro partido Avanzada Progresista. Ahí está el movimiento ecológico, el partido ecológico. Ahí está el movimiento Soluciones, Claudio Fermín, yo digo un rector de la política, jefe de campaña. Y así el movimiento de movimientos Juntos, dirigido por Enrique Ochoa Antís, Felipe Mujica y el movimiento al socialismo. Entonces nosotros no somos oposición. ¿Qué tenemos que hacer entonces? O sea, ¿qué hay que hacer? No nos dejemos llevar por la manipulación interesada de algunos factores que ustedes saben operan desde la orilla. Y sus laboratorios, y las redes. Yo, gracias a Dios, estoy curado de ello. Creo más en mi conciencia que en la manipulación de quienes me atacan. Dirigencia del pueblo.
Candidato. Dime, ¿dónde? Saludos, Rafael. Candidato, quería preguntarle lo siguiente. Su asesor en materia económica, Francisco Rodríguez, él manifestaba que para una gran salida para superar esta crisis era el salir con el Bolívar y asumir ¿La quién? Una de su asesor económico, su asesor. No, pero perdón, hermano. Él no ha planteado salir del Bolívar. No, en todo caso la dolarización. La dolarización del salario. La dolarización del salario, por supuesto. Pero yo le quería preguntarle en este sentido de que, por otro lado, José Guerra, él también era analista en materia económica, él manifestaba que realmente el problema no era dolarizar el salario, sino que más bien el problema estaba radicado en el férreo control de cambio que mantenía el gobierno y por supuesto también hay opiniones de otros analistas en materia económica en cuanto a esta dolarización del salario, pero de darse ya su victoria y ser el futuro presidente de los venezolanos, ¿cómo se estaría realizando este proceso de dolarización del salario? Y si esto significa que ya el Estado dejaría de ser papá Estado, se acabaría el populismo de Venezuela y por supuesto con esto usted estaría disipando esa figura del Mesías Salvador que tanto daño le ha venido haciendo al país. Bien, miren, rápidamente. Esa es una materia que tenemos allí para el debate. Pero la realidad en la práctica, díganme ustedes, vaya a comprar un carro, pues, hoy, en dólares, y si va a comprar un apartamento, un caucho, una batería, todo está dolarizado, esa es la práctica. Ahora, ¿qué no está dolarizado? Los salarios. Y por eso el desfase, tú vas a comprar con 1 millón y pico de bolívares el salario mínimo integral, anda al mercado y compras un pollo y un cartón de huevo. O tienes que ver si te alcanza para 1 kilo de queso y 1 kilo de carne. Esa es la verdad. Lo que decía, pues, usted trabaja 30 días y come 2. Salario mínimo integral. El salario mínimo integral en Venezuela en dólares son 4.5 dólares. Ahora, nosotros no estamos hablando de una dolarización fuera de un marco integral de aplicación de un programa de estabilización macroeconómica en el país, que estamos trabajando y vamos a presentar próximamente. Pero ¿qué plantea? Uno, ese proceso de dolarización, listo, acaba con el control de cambio que ha sido una perversión. 2, recupera el valor del salario. 3, saca de juego en seco el problema hiperinflacionario. Es la mejor medicina para la hiperinflación. Y 4, comienza a desarrollarse una política, porque ahí es donde la base monetaria puede perfectamente permitir sobre las reformas que habría que hacer para que el dólar sea moneda de circulación nacional y el bolívar y puedan coexistir. Aquello de la caja de conversión. Un valor del bolívar frente al dólar y se pueda trabajar. Bueno, usted ve, si usted en la empresa quiere pagar salarios en bolívares, bueno, el valor del bolívar frente al dólar, por decir algo, es 120. Cancela entonces sobre 120, cancela en dólares. Eso va a permitir, además, claro, en una visión mucho más integral, que tiene que ver con un proceso de profundización o con una revisión profunda de la deuda externa que nos permita a su vez renegociarla para la postergación de pago y esos recursos se les puedan inyectar a la economía, que tiene que ver con un programa hábil, útil, pero también eficaz de recuperación de petróleos de Venezuela, abrir petróleos de Venezuela a la inversión. Eso tiene que ver, querido hermano, con un proceso que hay que adelantar también en lo político, que no es otro que la reinstitucionalización, que haya seguridad jurídica. Eso tiene que venir acompañado, sin ningún complejo ideológico,
de las gestiones que tiene que hacer ese gobierno frente a los organismos multilaterales para buscar financiamiento. Banco Interamericano, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, donde Venezuela tiene su representación. Venezuela es parte de eso. Y de allí que ese recurso también tiene que dirigirse a reactivar el aparato productivo. Hay que hacer un balance, un estudio objetivo de cómo ha operado, cómo operó aquel proceso de persecución de iniciativa privada que se expresó a través de las confiscaciones y las expropiaciones, de lo cual estoy seguro que 98.5% de esas empresas y fincas expropiadas no funcionan. Caso cementeras, caso Agroisleña. Ahora, toda esa gente tiene que recibir su propiedad, el Estado debe regresarlas, privatizar todas esas empresas, pero el Estado tiene que acompañar financieramente la reactivación de las mismas y requiere recursos y de allá acudir a los entes de financiamiento. Es un problema por una parte de confianza y de allí la necesidad de que el país pueda transitar caminos de gobernabilidad, de estabilidad, para tomar las grandes decisiones de la economía que a su vez permitan atender los grandes desequilibrios sociales. Porque si tú vas a aplicar políticas económicas y te vas a olvidar que hay gente que no come o gente que come una sola vez al día, de ahí es donde vienen los grandes reventones sociales. Hay gente que dice, no, porque usted plantea lo de la tarjeta solidaria, llámelo cédula humanitaria, pues. Que lo que no queremos con eso es que se convierta en un carnet de partido, de control político para jugar con la dignidad de la gente. Tiene que ser un problema de Estado, como lo tiene Estados Unidos con la tarjeta PAN, ¿no es que se llama? Básicamente por 100% de productividad, de 100, bajaron las empresas básicas. Así como el petróleo, que se producían 3.800.000 y no llegamos a 1,5 millones hoy. Ahora, decía él, Henry, es necesario, ese sí es necesario, crear el Ministerio de los Jubilados y Pensionados. ¿Cómo es que no vamos a rescatar el INSE? Yo soy egresado del INSE. El INSE, cuando el INSE era INSE, no el INSE de la política, el INSE del maestro Prieto Figueroa. ¿Cómo es que aquella buena experiencia de Fundayacucho la vamos a seguir reemplazando por las dádivas clientelares y populistas de un gobierno en el desfase de su último momento? O sea, es allí una visión general que vamos a explicar al país. Ahora, eso se tiene que dar en un momento político adecuado, no sobre momentos de confrontación, de inestabilidad política. Por eso la necesidad de pacificar el país. Y la pacificación comienza con la concertación. Y la concertación no puede, para mostrar un país democrático al mundo, no puede tener presos políticos. Pero tampoco la concertación o ese país que quiera adelantar propuestas y medidas y políticas en el marco de lo económico no puede iniciar una cacería de brujas aquí contra nadie, no puede habilitar la retaliación, la persecución y el acorralamiento al otro. Es pacificar el país, como lo han hecho otros pueblos. Lo podemos hacer en Venezuela. Precisamente quería tocar ese tema económico que usted plantea y le quería preguntar, ¿tenemos realmente las reservas internacionales necesarias para iniciar un proceso de dolarización? Y si no es así, ¿qué es lo que usted propone concretamente para aumentar esa cifra? Y en segundo lugar, volviendo al tema político, existe una propuesta por sectores de oposición de prorrogar la fecha electoral a finales de año. ¿Qué considera usted respecto a esta posición? Mira, las reservas, muy exiguas por cierto, que las reservas están en el orden de los 9.000 millones de dólares. Analizando con nuestros economistas, se pudieran habilitar 3.000 millones de dólares de esas reservas. De allí la necesidad de nosotros recurrir a entes de financiamientos multilaterales, Fondo Monetario Internacional sin complejos. La necesidad de que podamos abrir, yo estoy hablando de PDVSA, queridos hermanos, pero vaya usted a ver qué está ocurriendo en el arco minero. Venezuela no solo tiene oro, diamante, coltán, carbón, de todo. Turismo. Yo le decía a la gente de Falcón, usted va a Tucaca y están las mejores playas. Y el que conoció a Aruba hace 10 años y la conoce ahorita dice, ¿cómo que Aruba avanzó? Y Chichiriviche y Tucaca cada día están peor. Turismo. Queridos hermanos, nosotros tenemos tierra fértil como Arrón. Tenemos la segunda reserva hídrica.
de toda esta región. No vamos a impulsar eso con el concurso de las fuerzas productivas, la inversión nacional, la inversión internacional. Lo que pasa es que ¿quién viene a invertir en Venezuela? Pero cuando salga este gobierno, ¿tú crees que no van a venir? Pero hay que darle seguridad jurídica, hay que estabilizar el país. Esto no puede ser una pelea permanente. Hoy peleas, mañana también, pasado mañana te trae otra pelea. No. Aquí tenemos que llegar a un momento de entendimiento. ¿Cómo es que lo lograron todos esos países? Bueno, vale, Colombia, 50 y pico de años de guerra, de guerrilla. Ellos ahorita están terminando por donde debieron comenzar, sentados en una mesa. Y nosotros somos más avispados. Nosotros entonces estamos haciendo todo lo contrario, para ver si entramos en un desfase que nos lleve a una guerra fratricida entre nosotros. Es una cuestión de sentido común. Cuando la misma oposición llama a que no voten. No es, escucha, una cosa es, la oposición es el 80%, 80%. Ese que rechaza. ¿Alguna dirigencia política de la oposición llama a la alguna dirigencia del grupo, alguna dirigencia del grupo político de los 4 partidos. ¿De qué manera se ponen de acuerdo? Como lo hemos hecho hasta ahora. Aquí están los números. Porque que la gente tiene el cemento en la cabeza que no van a votar. Pero no, mira, no es así. Mira, no lo pongamos, no es así. Mira, perdón. Sí, disculpen. Mire, no lo pongamos en términos de tragedia, porque no es así. Si no, yo no muestro esto que está aquí, que está a tu orden. Pero por Dios, si el 65% dice que quiere votar, y a ese llamado que hace un grupo de partidos, hasta ahora, según la encuesta de Data Analysis, solamente lo han atendido el 26%. El 66% dice no vamos a votar. Bien, estas fueron las declaraciones del candidato presidencial Henry Falcón, quien ofrecía sus puntos en cuanto a sus propuestas de gobierno en caso de ganar las elecciones el próximo 20 de mayo. Yo soy Estefanía Venezuela reportando para BPI TV.